Señor. Daniel capítulo 6, versículos del 9 al 16. Y le damos la bienvenida a todos los hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven a través de las redes sociales, Facebook, en YouTube. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Te invitamos a que seas bendecido a través de las redes sociales y bendigas a otros, que compartas esta experiencia cultica con otros amigos y amigas en las redes sociales. Cuando uno regularmente habla sobre Daniel, a la mente tienen que venir unas palabras claves. Tiene que venir la palabra fidelidad. ¿Cuántos somos fieles? Tengo 2 o 3 fieles aquí. ¿Cuántos somos fieles? ¿Cuántos son fieles allá en Facebook? Mira, levantaron las manos. Gloria a Dios. ¿Tú sabes qué? Que cuando uno pregunta sobre personas importantes, muchos enseguida piensan a los artistas de la televisión, a los deportistas, o tal vez cantantes famosos. ¿Verdad que sí? Que alguien rapidito piensa en toda esta gente que ha tenido la pauta en la televisión, en la radio, que han sido promocionados. Pero la vida de muchas de esas personas muchas veces están bien lejos de ser vidas ejemplares o vidas que puedan llevar un mensaje positivo a lo que Dios quiere establecer y hacer con nosotros. Pensamos en los deportistas, pensamos en los famosos, pensamos posiblemente hasta en políticos, ya que estamos en ese mover. Pensamos en diferentes personas que puedan ser famosas. Ahora, ¿cuántos de esos artistas no se casan y se divorcian 2 o 3 veces al año? Sí, porque eso está de moda. ¿Cuántos de esos artistas no son detenidos por las autoridades por conducir bajo los efectos del alcohol o drogas? No son todos. No estoy generalizando, ¿ok? Pero ¿cuántos de ellos no sucede así o no debe suceder así con los hombres y las mujeres de Dios? Y hago una nota al alcance. El martes, que son las elecciones, hay ley seca. Los cristianos no beben, ¿ok? Eso es de ahí, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Ok, los cristianos no bebemos. Pero usted sabe qué, mi hermano, si nos metemos en los lugares donde está la gente bebiendo, podemos ser afectados. Son una nota al alcance. Así que con los hombres de Dios y las mujeres de Dios no debe ocurrir cosas semejantes. Hombres que no deben ser detenidos por estar andando violando la ley. Los cristianos no violamos la ley, ¿verdad que no? La policía no ha parado a ninguno de ustedes. Alaba. A los que tienen el pie de plomo, como que le pesa el acelerador. Alaba, ¿cuántos alaban? A los que se estacionan en el estacionamiento de impedidos. Son 250. Alaba al Señor. No debe ser así entonces en el cristiano. Hombres bien ordinarios, los cristianos, pero que a causa de su fidelidad son dignos de ser imitados. Alaba. O sea, está diciendo la palabra que como nosotros somos distintos, a pesar de que somos parte de este mundo, vivimos con el resto de este mundo, nosotros a causa de la fidelidad a Dios no somos iguales. ¿Cuántos son de este mundo? Jesús le dijo, o cuando oró por los discípulos, le dice: Señor, no te pido que los quites de este mundo, sino que los guardes del mal, porque ellos no son de este mundo. ¿Cuántos son de este mundo? ¿Cuántos son del mundo venidero? Gloria a Dios. Yo voy pues a preparar el lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa fue la promesa de Jesús. Así que nosotros debemos ser dignos de ser imitados. Daniel nos enseña de manera bien práctica que es posible ser fiel a Dios sin importar los riesgos que esto pueda conllevar. Y escuche bien, dije de forma práctica, no de forma fácil. ¿Cuántos alaban al Señor? Ser fiel no es fácil. Ser fiel al Señor no es fácil en el mundo en que vivimos. ¿Por qué? Porque hay muchas vías por donde nosotros nos desviamos, hay muchos caminos por donde nos invitan. Pero usted sabe qué, que al que le es fiel al Señor va a tener un grande galardón de parte de Dios. Entonces, Él nos ha mostrado, Daniel, la importancia
de poder ser fiel aún en los momentos de dificultad. No solo por su propio bien, sino también por el bien de los semejantes. O sea que cuando usted y yo somos fieles a Dios, no importa cuántas cosas puedan ocurrir, la bendición de Dios siempre va a estar con nosotros. Lo que usted tiene que aprender es a vivir en la fidelidad a Dios. Vivir en la fidelidad con Dios. Porque la fidelidad no es una cosa de un solo día. La fidelidad no es una cosa que yo la practico cuando yo creo que debo practicarla. La fidelidad es un atributo que nosotros debemos practicarlo siempre. Debe ser parte de nuestra vida. Es igual que el cristianismo. El cristianismo no es solamente una práctica, es un estilo de vida. ¿Cuántos lo creen así? Debe ser un estilo de vida el cristianismo. O sea que si yo imito a Jesús, debe ser mi forma de vivir. ¿Qué implica ser fiel a Dios? Dice entonces en ese capítulo 6, verso 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y abierta la ventana de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios. Pero miren cómo lo hacía como siempre él lo hacía. O sea que él ya practicaba el ser de fiel a Dios. Él practicaba tener devoción a Dios. Él practicaba el entrar en la presencia de Dios. No lo hizo simplemente porque había un edicto que lo estaba retando. Él lo estaba haciendo porque él creía en la oración, porque él creía en la búsqueda de Dios, porque él creía en el poder que Dios tenía para librarlo aún en medio de las circunstancias difíciles de su vida. Que no importando las circunstancias de su vida, Dios lo iba a librar. Entonces, ser fiel a Dios requiere que nosotros nos sometamos a unos riesgos. Implica posiblemente perder privilegios obtenidos, en el caso de Daniel, que él había obtenido en el reino de Persia. Porque Daniel no era cualquiera de los que estaba por allí. Daniel era un hombre de autoridad. Daniel era un hombre que estaba al lado del rey, trabajando con el rey. Un hombre que el rey lo estimaba mucho. Estos eran tiempos difíciles para los hebreos. Tener una posición como la que tenía Daniel era sencillamente increíble y privilegiada. Pero cuando se tiene una convicción de la fe bien clara en esas posiciones, las posiciones que podamos ocupar no son las más importantes en el momento de tomar en consideración si soy fiel a Dios o soy fiel al rey. En el caso de Daniel estaba diciendo, Daniel puso en balanza, ¿le soy fiel a la ordenanza que el rey ha dicho o le soy fiel al Dios que me ha puesto en este lugar? ¿Le soy fiel al hombre o le soy fiel al Dios que hizo al hombre? ¿Le soy fiel al hombre que me ha provisto y me ha puesto en un lugar especial? ¿O le soy fiel al Dios que es el que ha movido al hombre para que me ponga en ese lugar especial? Cuando nosotros pensamos y tomamos en consideración dónde debe estar puesta mi fidelidad y mi fe, tenemos que tomar en cuenta que Dios tiene control de todo. Mientras yo le sea fiel a Él, Él va a bendecir mi vida. ¿Cuántos dicen amén? En nuestros días todo el mundo se esfuerza por progresar, por tener el mejor empleo, el mejor sueldo, la mejor escuela, el mejor auto, la mejor casa. Y Daniel había logrado todo aquello y tenía todo aquello. Daniel era una persona que vivía cómodo. Pero la fidelidad a Dios iba por encima de todo lo que él podía tener, incluso de las aspiraciones personales y del lugar que él ocupaba en aquel reino. Cuando nosotros sopesamos nuestra fidelidad versus lo que Dios está exigiendo de mí, ¿qué yo debo escoger? ¿Serle fiel a Dios o escoger las cosas terrenales de este mundo que me van a fallar en algún momento? El serle fiel a Dios implicaba poner en riesgo su integridad física. La fidelidad tiene un precio. La fidelidad tiene un lugar especial. Esther dijo, y si perezco, que perezca. ¿Cuántos estamos dispuestos a tener
o a poner nuestra fidelidad a Dios por encima de cualquier consideración o aspiración personal? ¿Cuántos de nosotros pensamos primero en serle fiel a Dios por encima de mi trabajo, por encima de mi profesión, por encima de mi familia, por encima de mis hijos? Eso se llama fidelidad. Cuando yo le doy a Dios el primado, la bendición de Dios desciende y desciende en grande. Ayer escuchaba en la televisión un mensaje. El predicador estaba compartiendo una historia y decía que había una mujer que había estado predicando la palabra, y aquella mujer no era la mejor mujer preparada del mundo. Posiblemente no había terminado su escuela intermedia superior. Aquella mujer posiblemente no sabía leer bien, no sabía expresarse bien. A lo mejor no sabía ni vestirse adecuadamente para la experiencia que estaba haciendo. Y aquel hombre dice que un día le preguntaron a aquella mujer: ¿por qué tú estás haciendo esto si hay gente mejor preparada que tú? Y aquella mujer simplemente abrió su boca y dijo: yo no era la primera opción de Dios. No, yo no era la primera opción de Dios. Pero ¿sabe qué? Que Dios fue tocando puerta a puerta el corazón de gente que estaba mejor preparada que yo, que tenía mejores condiciones que yo, que sabía más que yo, y todos empezaron a cerrar sus puertas y le dijeron que no a Dios. Y cuando Dios tocó la mía, vio que había disposición, y en este lugar me ha puesto para bendecirle y para ser instrumento de bendición. Alaba. ¿Cuántos corazones Dios ha tocado y está tocando y te está diciendo: mira, yo te necesito, yo quiero hacer contigo grandes cosas? Pero como tú cierras las puertas y dices: no, yo no estoy dispuesto, Dios empieza a tocar otra puerta y otra puerta, porque tú y yo no somos indispensables para que Dios pueda hacer su obra. Cuando Dios me llamó a Mayagüez, yo dije que yo no venía para Mayagüez. Yo no quería venir para Mayagüez. Pero tú sabes qué, que Dios me dejó un poquito en remojo y fue ablandando mi corazón hasta que yo le contesté. Pero tú sabes qué, que si yo le hubiera contestado a Dios que no, Dios levantaba a otro que viniera y hiciera la obra, porque la obra de Dios no depende del hombre, porque la obra de Dios no depende del estado de ánimo mío. La obra de Dios depende de su poder y de la fidelidad que yo le pueda mostrar a Él en su servicio. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros sabemos lo que le pasó a Daniel a causa de su fidelidad. Fue echado en el foso de los leones. Sin embargo, la situación es justo antes de ese evento. Nadie podía pensar que Daniel haría las cosas como lo solía hacer antes. O sea, ocurre el edicto y Daniel no cambia sus planes, no cambia su estilo de vida. ¿Por qué no esconderse a orar? O posponer la oración para otro momento. Podría haber pensado que Dios comprendería su situación. ¿Acaso tenía que ser ese lugar a la vista de todos? Cuando yo soy fiel, no tengo que esconderme de nada ni de nadie. ¿Usted me escuchó? Yo le digo mucho a los jóvenes en la escuela y lo digo siempre: si yo me tengo que esconder para hacer algo, es porque algo está mal. Porque si yo no tengo nada malo que hacer, si yo no estoy haciendo nada malo, no tengo que esconderme para hacer las cosas. Yo estoy claro como la luz del día. Pero si me tengo que esconder, si no puedo dejar que mami me vea, que mi esposa me vea, que mi esposo me vea, que mi hermano me vea, que el pastor me vea, algo estoy escondiendo. Hello. El cristiano tiene que ser libre. Y en medio de la fidelidad que nosotros le damos a Dios, somos libres. La verdad es que las acciones de los santos, aun cuando sean mal comprendidas por muchos o rechazadas, o aun cuando parezcan locura, sin importarles
para que la gente tenga testimonio de Dios, que Dios tiene que ser glorificado. No importa lo que nosotros hagamos, no importa donde nosotros nos movamos, tenemos que glorificar a Dios con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestras acciones. Tenemos que ser distintos. No nos podemos detener o escondernos para que la gente no nos vea cuando adoramos a Dios, o para que la gente piense que yo soy cristiano, o para que la gente no me vaya a juzgar porque es que yo soy cristiano. Mira, yo soy cristiano y donde quiera que voy lo digo y con la frente en alto y sin ningún temor. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Cuántos lo creen? Yo soy cristiano donde quiera que voy. Y si soy cristiano, que se me note. ¿Cuántos dicen amén? Si tú eres cristiano, que se te note. Que la gente tenga que decir, oye, tú tienes algo distinto. Tú has cambiado. Ya tú no eres el mismo. Algo ha pasado en tu vida. Dios ha hecho contigo algo. Óigame, que se note lo que Dios ha hecho contigo. No es que tengo que estar divulgándolo ni poniendo una pancarta ni estar gritando soy cristiano. Es que con mi testimonio yo pueda decir que Cristo es el Rey soberano de mi vida. Daniel mostró que Dios es digno de gloria aun cuando las circunstancias de la vida le son adversas. Los actos de Daniel, además de glorificar a Dios, son un recuerdo para el pueblo que Dios no ha dejado de ser fiel. Aún hay esperanza en medio de la cautividad. Aún hay esperanza en medio del momento difícil. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Si yo doy testimonio, la gente va a recibir. Daniel dio testimonio de esa fidelidad. Cuando estuvo en el foso de los leones, entró al foso de los leones y allí cuando salió la gente pudo ver qué clase de Dios era el que tenía Daniel. Porque Daniel salió entero, sin un rasguño, porque Daniel le había sido fiel a Dios y esa fidelidad lo había bendecido. Debemos perseverar fieles. Dios espera que cada uno de nosotros, más allá de nuestras circunstancias, podamos mantenernos fieles. En Apocalipsis capítulo 2 dice, sé fiel hasta la muerte. Y yo pregunto, ¿acaso Daniel estaba esperando que aquellos sátrapas hicieran lo que hicieron? Lo cogió de sorpresa. ¿Acaso Daniel sabía que los planes de sus enemigos podían poner en riesgo la vida de él? Las dificultades de la vida nos sorprenden. Sean estas a través de diferentes circunstancias de nuestras vidas. Viene la enfermedad, viene la muerte, vienen los momentos difíciles, vienen los problemas económicos, vienen los problemas sociales. Los que vivimos aquí en nuestra isla, que sabemos que tenemos muchos problemas sociales, que muchos de ellos son parte de las raíces del hogar, de la familia. Las pruebas pueden presentarse en diferentes lugares. En mi casa, en el trabajo, en la iglesia. Ahora, ¿cuántos están listos para el momento difícil? Nadie está listo, ¿verdad que no? Pero si nosotros nos proponemos serle fiel a Dios, aún en medio de nuestra dificultad, vamos a salir victoriosos. Vamos a salir en victoria. Vamos a salir fortalecidos. Porque Dios nos invita a ser fuertes en medio de nuestras dificultades. Y allí Dios se glorifica. Cuando nosotros no vemos nada en medio de nuestra fidelidad, estamos viendo que todo sale al revés, que todo no sale como nosotros no lo habíamos planificado. Pero ¿sabes qué? Que sigues siendo fiel a Dios y Dios bendecirá tu vida poderosamente. La manera de lograr esa fidelidad es llevando acciones necesarias para ello. Y yo enumeré algunas de ellas. Modelar fidelidad es mostrando que somos fieles. ¿No hay de otra? Yo soy fiel, puedo mostrar fidelidad.
Si en mi casa soy un mentiroso, ¿qué le estoy enseñando a mi hijo? A ser mentiroso. Si en mi casa yo le doy menos importancia a lo que es robar, ¿qué le estoy enseñando a mi hijo? Que puede robar. Ah, pero si yo me estoy robando el cable, eso no es nada, porque eso no afecta. Con un cablecito extra. Usted está pagando por el servicio de Dios, no es uno. Seamos fieles, seamos íntegros. El cristiano no puede ser con dobleces. Porque cuando nosotros estamos con dobleces, cortamos la bendición de Dios. Nosotros somos fieles y practicamos la fidelidad, diciéndole a Dios que aún por encima de las circunstancias que me puedan rodear, yo sigo y permanezco de pie. Que aún cuando yo discrepe de la opinión de mi hermano o de mi hermana, ese hermano y esa hermana siguen siendo mi hermano y mi hermana. Puedo discrepar de Provi, pero sigo amando a Provi, porque en la diversidad está la bendición. Qué aburrido sería todo si todos pensáramos igual. Qué difícil, porque usted cree que hay 6 partidos políticos corriendo en nuestra isla. Porque hay mucha gente que piensa distinto. Y créame que si por cada idea distinta fuéramos a formar un partido, formáramos un partido por cada habitante. Porque todo el mundo piensa distinto. Pero usted sabe qué, mi hermano, la fidelidad yo la muestro cuando yo puedo respetar la opinión diversa de mi hermano o de mi hermana. La fidelidad yo la muestro dándole a Dios mi vida, mi compromiso y entrega completa, cumpliendo con mi responsabilidad de padre, cumpliendo con mi responsabilidad de hermano, cumpliendo con mi responsabilidad de hijo, cumpliendo con mi responsabilidad de cristiano, cumpliendo con mi iglesia, con la palabra. Es dar a Dios lo que Dios me pide. Dios me pide dones y talentos, capacidades que me ha dado, que los ponga a su servicio. De esa manera yo muestro fidelidad a Dios, dándole a Dios mis finanzas, que a veces pensamos en que no, Dios no se mete en esa área. Sí, Dios se mete también en nuestras finanzas. El que yo le pueda ser fiel a Dios aún con lo que yo recibo, con mi tiempo, con mi talento, con mi tesoro, que yo pueda serle fiel a Dios. Una persona que no diezma no puede ser una persona que se diga que es fiel. No me sale la palabra. No puede entrar dentro del grupo de los fieles. Porque si la Biblia habla de fidelidad, y en el libro de Malaquías dice que Dios juzgó al pueblo y le dijo: ustedes me robaron. ¿Pero en qué nosotros te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. Ah, pues entonces si tú no estás dando la parte que a Dios le corresponde, tú no estás siendo fiel a Dios. Y la bendición de Dios se corta. Cuidado, no dejes que la bendición de Dios se corte. ¿Dios necesita tu diezmo? No, no lo necesita. Ay, entonces, ¿por qué yo debo diezmar? No es que diezme porque Dios necesita tu diezmo, porque la obra la sostiene el Señor. Dios lo que está probando es tu fidelidad y tu entrega, tu compromiso, tu obediencia a Él. De esa manera nosotros le somos fieles al Señor. Si desde ahora Daniel, si desde aquel momento Daniel, desde el principio, desde que era pequeño, empezó a practicar la fidelidad, Dios entonces está esperando que nosotros enseñemos en nuestra casa también, que a nuestros niños le enseñemos lo que es fidelidad, porque la fidelidad se tiene que practicar. La fidelidad no es una varita mágica que viene y ya tienes fidelidad. Hay que practicarla. Y la fidelidad viene bien atadita de la mano del respeto y la confianza. Confías en Dios, Dios confía en ti. Amas a Dios, Dios te ama a ti. ¿Quieres algo hermoso de Dios? Dios quiere darte algo hermoso. Pero la fidelidad tiene que estar allí. Yo no puedo modelar la fidelidad cuando yo quiero. Yo no soy fiel hoy y mañana no, y después sí, y después no. No. O soy o no soy. Ay, pastor, pero que tú estás bien hoy. Eso es
a tabla. No. Es que Dios no es ambivalente. Es que Dios es así, Dios es fiel. Porque Él es fiel. Porque es un atributo de Dios. Y Dios no cambia. Y hoy es fiel y mañana no es fiel contigo. Dios es fiel porque es fiel. ¿Y qué espera Dios de ti? Que tú seas fiel porque eres hijo de Dios. Daniel posiblemente tenía unos 85 años cuando pasó la experiencia de entrar al foso de los leones. Pero desde joven tuvo un objetivo de vida. Cuando hay algo que practicarlo y cuando hay algo que tú tienes en tu corazón y en tu vida, no hay nada que te pueda sacar del plan de Dios. Cuando ya tú tienes establecido tu plan de vida y tú eres fiel a Dios porque tú lo practicas. ¿A cuánto le gustan las matemáticas aquí? Brian, no levanta la mano. Te quiero. ¿A cuánto le gustan las matemáticas? A mí me gustan. ¿Usted sabe qué? Para los que no les gustan las matemáticas, yo le digo a los muchachos de la escuela, ¿tú sabes qué? ¿Cuántas medias tú te pusiste hoy? 2, ¿viste? Pero estás practicando matemáticas desde que te levantaste. Porque sabes que si te pones una, estás sin una. Así que restaste. Si te pones 2, sumaste. Desde que nos levantamos estamos bregando con las matemáticas. ¿Y sabe qué pasa con las matemáticas? Que las matemáticas es algo que si usted no lo practica, se olvida. Posiblemente usted era buena cuando estaba en la escuela superior en el álgebra y en la geometría, pero dejó de practicarlo y le pueden poner un triángulo ahí que no sabe si es isósceles, si es triángulo recto. No sabe, porque no lo practicó. No sabe despejar una X, ¿por qué? Porque no lo practicó más. A lo mejor era un fuerte en esa área, pero se lo olvidó porque es práctica lo que necesitamos. Ahora, en la vida del cristiano es algo similar. Si tú no practicas los valores bíblicos céntricos, se te van a olvidar. Y si tú no lo practicas, no van a estar en ti. Y si no están en ti, tú no estás modelando a Cristo. ¿Me vas siguiendo? Y si tú no modelas a Cristo, no te puedes llamar cristiano. Y si tú no eres cristiano, estás perdido. Y si estás perdido, el Señor quiere salvarte. Tan sencillo como eso. Tenemos que practicar los valores bíblicos. Y un valor bíblico importante para que tu vida pueda ser prosperada en Dios es la fidelidad. ¿Cuántas mujeres quieren que sus esposos sean fieles? Ninguna. Cristi, tú tampoco. Levanta la mano. Ajá. Me asusta. ¿Cuántas mujeres quieren que sus esposos sean fieles? ¿Cuántos hombres quieren que sus mujeres sean fieles? Amén. Pues, pero ¿qué nosotros tenemos que hacer? Practicar la fidelidad. Porque usted sabe qué? Que cuando usted practica la fidelidad, usted está amando. Y cuando usted ama, se le hace difícil ser infiel. ¿Y eso no? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Que cuando usted practica serle fiel a Dios, se le hace bien difícil dejar a Dios en medio del camino. En el texto nos dice que Daniel se arrodillaba 3 veces al día. Y estas son expresiones de devoción. La devoción hay que practicarla también. Si no practicamos la devoción, no vamos a tener fruto de ella. La devoción es llevada a cabo por el gran amor que tenemos por Dios. La devoción es necesaria para nosotros poder darle valor a las cosas espirituales y terrenales. Pero primero las espirituales. A veces no podemos ser fieles porque amamos más las cosas de este mundo que las cosas del cielo. Cada uno de nosotros tenemos que aprender lo que es la fidelidad y que no amemos más las cosas del mundo de tal manera que no nos apasionen y no querramos irnos para el cielo. Óigame, las prioridades de nuestra vida, hacia dónde nosotros queremos llegar. Dios es primero.
Y si yo le soy fiel a Dios, a mí me van a importar más las cosas celestiales que las cosas terrenales. No me importa mi carro, no me importa mi casa, no me importa el dinero que pueda tener en el banco, no me importa las propiedades terrenales que hayan aquí, porque yo acumulo tesoros en el cielo y allí es donde voy a estar bien con Dios. Allí es donde yo puedo estar bien. De la fidelidad es el amor, la entrega incondicional y poder creer a Dios que no hay nada imposible para Él cuando yo declaro fidelidad sobre mi vida. Y para terminar, debemos ser fieles a Dios porque la fidelidad no es cosa de una sola vez. Porque la prueba puede presentarse en cualquier momento y cuando tú le eres fiel a Dios, vas a tener la ayuda de Dios. Porque cuando viene el momento difícil y tú eres fiel a Dios, Dios te va a levantar. Escuchaba esta mañana una predicación que me llamó la atención porque el predicador decía: cuando viene un huracán, muchas veces los huracanes vienen y nos azotan fuertemente, pero los huracanes se llevan todo lo que está suelto, se lleva todo lo que no está bien cimentado. Y una vez pasó el huracán y se llevó todo lo que estaba suelto, empieza a florecer nuevamente aquel árbol que estaba medio débil por los fuertes vientos, pero que estaba bien cimentado, y empieza a echar renuevo y empieza a dar buen fruto y fruto nuevo. Muchas veces es necesaria la tormenta en nuestra vida para que sea limpiado todo aquello que está suelto, que Dios no quiere que esté por allí, decía el predicador. Y yo creo que Dios muchas veces permite que en nuestras vidas ocurran tormentas para que nosotros nos demos cuenta en quién nosotros tenemos puesta nuestra mirada. Y que nuestra vida no depende de lo que nosotros tengamos a nuestro alrededor, sino que nuestra vida depende de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Y para poder ser fiel, tenemos que mirar que Dios ha sido fiel primero.